Libro La ley de Dios, eterna, perfecta e inmutable, engrandecida y magnificada en el testimonio eterno del Señor Jesucristo, carácter perfecto del Espíritu de Dios. Capítulo 11. Se multiplican los habitantes de la tierra, se vuelve a transgredir la ley de Dios. Un remanente obedece la ley divina y creen en el Mesías venidero. Dice la palabra de Dios. Acontecerá si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyes la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesed y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarmad. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín, Donaní. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut, Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sata, Raamá, Sateca. Los hijos de Raamá: Seba y Dan. Y Cos engendró a Nimrón, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrón, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Eres, Acad y Calnet, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Calat y Resén, entre Nínive y Calat, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludín, a Nanín, y a Leabín, y a Natuín, a Patrusín, y a Calusín, de donde salieron los filisteos, y a Catorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ec, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Cenareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras. En sus naciones también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Ul, Heter y Mas. Arphaxad engendró a Salat, y Salat engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelet, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jotán.
Jotán engendró a Modad, Selet, Hassad, Mabet, Gerat, Adorán, Uzal, Diclac, Obal, Abimael y Seba. Ofir, Ávila y Jobat. Todos estos fueron hijos de Jotán. Y la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por su lengua, en sus tierras, en sus naciones. Estas son familias de los hijos de Noé, por su descendencia, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, pues si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada la hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió 100 después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salat. Y vivió Arfaxad después que engendró a Salat 403 años, y engendró hijos e hijas. Salat vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Salat después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Ren. Y vivió Peleg después que engendró a Ren 209 años. Engendró hijos e hijas. Reut vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reut después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 21 años y engendró a Tarek. Y vivió Nacor después que engendró a Tarek 119 años y engendró hijos e hijas. Tarek vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Tarek. Tarek engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tarek en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milcal, hija de Harán, padre de Milcal y de Isca. Mas Sarai era estéril, no tenía hijos. Y tomó Tarek a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Tarek 205 años, y murió Tarek en Harán. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Palabra del Señor. Se encuentra en la palabra de Dios, Deuteronomio 28, 1, 3, punto suspensivo 15 al 16, Génesis 9 al 1, Génesis 10 del 1 al 32, Génesis 11 del 1 al 32, Génesis 22, 18, Gálatas 3, 16. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos, los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley. Tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios para lograr su fin. Emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían las hermosas ubicaciones y la fertilidad del terreno. Y en ese lugar decidieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebre a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaron contra él. Uno de sus fines al construir la torre era de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que había alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro, y al poder ascender a la región de las nubes esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios la mente de sus generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas la destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito. Loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. De repente la obra que había estado avanzando tan prosperadamente fue interrumpida. Fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura. Por ese motivo le era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba. Otras instrucciones tocantes a la obra. Al pasar los mensajes de unos a otros, el lenguaje se les confundía, de modo que pedían un material que no se necesitaba, y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas. Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo.
No había armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Hasta esa época todos los hombres habían hablado el mismo idioma. Ahora los que podían entenderse se reunían en grupos y unos tomaron un camino y otros otro. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra y el propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo. Pero la costa de en cuanto pérdida para los que se habían levantado contra Dios. Era el propósito del Creador que a medida que los hombres fueran a fundar naciones en distintas partes de la tierra, llevaran consigo el conocimiento de su voluntad y que la luz de la verdad alumbrara a las generaciones futuras. Noé, el ser predicador de la justicia, vivió 350 años después del diluvio. Sem vivió 500 años y sus descendientes tuvieron así oportunidad de conocer los requerimientos de Dios y la historia de su trato con sus padres. Pero no quisieron escuchar estas verdades desagradables, no querían retener a Dios en su conocimiento y en gran medida la confusión de lengua les impidió comunicarse con quienes podían haberles ilustrado. Los constructores de la Torre de Babel manifestaron un espíritu de murmuración contra Dios. En vez de recordar con gratitud su misericordia hacia Adán y su bondadoso pacto con Noé, se quejaron de su severidad al expulsar a la primera pareja de Edén y al destruir al mundo mediante un diluvio. Pero mientras murmuraban contra Dios, calificándolo de arbitrario y severo, estaban aceptando la soberanía del más cruel de los tiranos, Satanás. Trató de acarrear menosprecio sobre las ofrendas expiatorias que prefiguraban la muerte de Cristo, y a medida que la mente de los hombres iban entenebreciéndose con la idolatría, los indujo a falsificar estas ofrendas y a sacrificar sus propios hijos sobre los altares de sus dioses. A medida que los hombres se alejaban de Dios, los atributos divinos, la justicia, la pureza y el amor, fueron reemplazados por la opresión, la violencia y la brutalidad. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a esto, el Señor retardó su juicio y dio tiempo a los seres humanos para que revelaran su carácter verdadero. A medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito, pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no hubiera sido reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión y era un reino que se estableció para el exaltamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo, en lugar del estatuto divino que es santo, justo y bueno. Los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. Los que temían al Señor le imploraron que intercediese. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Por misericordia hacia el mundo, Dios frustró el propósito de los edificadores en la torre y derrumbó el monumento de su osadía. Por misericordia confundió su lenguaje, y estorbó sus propósitos de rebelión. Dios soportó pacientemente la perversidad de los hombres,
dándole amplia oportunidad para arrepentirse. Pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en cuando la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el Creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. En el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden jugar el gobierno moral de Dios. Desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Y si no se ejecutara enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Patriarcas y Profetas, capítulo 10, por Elena G. de White. Dios nos bendiga. Amén.